¿Qué tal? Buenas noches con todos, buenas tardes, buenas noches. Esperamos unos minutos para poder comenzar. Gracias a todos por estar puntuales. Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a comenzar con el webinar del día de hoy. Veo que hay 21 participantes hasta el momento. Veo algunas personas conocidas. Renato, hola, ¿cómo estás? Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Vamos a iniciar la charla. El tema de hoy día es Scrumism, o es un término en realidad que en la empresa con la que colaboro, Ambidextro, lo desarrollamos, que es la mezcla de Scrum, que es el marco de trabajo que usamos para nuestros proyectos, y Commitment, que es el significado de compromiso, ¿no? Entonces nosotros hemos definido este término y lo usamos y lo estamos socializando porque consideramos que es un término muy potente para los trabajos en los equipos, ¿no? Esta charla es gracias al Centro de Convergencia Digital e Innovación, ¿no? que es el centro que cordialmente me ha invitado para poder brindar esta charla de 45 minutos que tenemos para poder compartir con ustedes algunos de los conocimientos y prácticas que utilizo en mi trabajo. Y bueno, para los que no me conocen, soy Deusdí Correa, soy un profesional del área de tecnologías de información, pero vengo trabajando ya más de 20 años en desarrollo de soluciones y productos innovadores en diferentes industrias y con diferentes marcos de trabajo, incluyendo los marcos ágiles, los marcos de Design Thinking, Management 3.0 y otros marcos que según las necesidades pues vamos utilizándolos o los vamos mezclando, porque a veces tenemos que hacer híbridos de los marcos para poder adaptarlos a la realidad de las empresas. Soy gerente general de Innovant Technologies, es la empresa con la que soy parte del clúster de Perú Digital, el cual es justamente el paraguas sobre el cual el Centro de Convergencia Digital nació, ¿no? Y bueno, para poder hacer este webinar dinámico, entretenido, invito a que todo el mundo que tenga alguna duda, alguna consulta, la deje por el chat
para poder revisarlas en los últimos minutos de la presentación. La idea es que participen, ¿no? Tenemos un tiempo determinado y la idea es que seamos tolerantes y respetuosos y podamos hacer una comunicación efectiva y asertiva para poder aprovechar estos minutos que vamos a estar compartiéndolo todos juntos. Entonces, para poder hablar de Scrum o de compromisos, hay que hablar un poco de la agilidad, un término que está mucho de moda, ¿no? Todo el mundo dice, sí, tenemos que ser ágiles, pero ¿qué es la agilidad, no? Entonces, cuando uno habla de agilidad, normalmente habla de marcos de trabajo. Uno escucha sobre Scrum, otros escuchan Design Thinking, otros escuchan Lean Startup, ¿no? Pero en realidad esos son las metodologías, como algunas personas lo mencionan, son los marcos o las metodologías, las formas de trabajar. Pero la agilidad es mucho más que eso. La agilidad en realidad viene con varios pasos atrás, que viene a ver con una forma de pensar y una forma de entender cómo es que se deben desarrollar las actividades, ¿no? Y eso involucra, además del pensamiento, considerar 4 valores que fueron definidos en la agilidad, y de estos 4 valores nacieron 12 principios, ¿no? Podríamos pasar un buen tiempo conversando y entendiendo por qué la agilidad es tan importante y por qué estos valores y principios son tan importantes para que realmente podamos ser ágiles, que es el lado que le saca uno más provecho a la agilidad, y no solo hacer ágil a través de los marcos, ¿no? Pero hoy día vamos a concentrarnos en un valor. El primer valor de la agilidad, que es el valor del individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. ¿Qué quiere decir esto? Que en la agilidad, los agilistas, lo que nosotros valoramos mucho más son las relaciones que hay entre las personas y las interacciones que se generan entre ellas al momento de trabajar dentro de un equipo, dentro de una organización. Más que los procesos o las herramientas que normalmente necesitamos o utilizamos para poder hacer nuestros trabajos. ¿Por qué? Porque en realidad de nada nos sirve tener un buen proceso, una buena herramienta, si la relación entre las personas y las interacciones entre ellas no son las adecuadas, ¿no? Entonces la agilidad, que nació en el 2001, resalta esto como uno de los valores fundamentales. ¿Y por qué lo tocamos ahora? Porque vamos a hablar justamente sobre personas, ¿no? Y este valor es el valor principal que nos va a guiar a toda esta charla de hoy día. Entonces, hemos mencionado Scrum, pero ¿qué es Scrum? No sé si algunos están familiarizados con Scrum, pero Scrum es un framework o un marco de trabajo que ayuda a enfrentar problemas complejos y entregar valor al momento de encontrar o desarrollar una solución a estos problemas, ¿no? De una manera muy creativa. Entendamos, acá se usa mucho el término producto, pero el producto no necesariamente es algo tangible. Puede ser un software, puede ser una campaña de marketing, puede ser, no sé, una campaña de retención del talento de una empresa o una campaña de gestión de contratos. ¿Por qué? Porque la agilidad ya, si bien nació en el área de tecnologías de información, ya sobrepasó esta industria y la agilidad se usa en muchas otras industrias, en muchas otras disciplinas. Y entonces el término producto se refiere a que al final del trabajo realizado de una manera ágil con Scrum o con cualquier otro marco debe generar un resultado tangible. Ese es el concepto de producto que nosotros tenemos, ¿no? Scrum es relativamente sencillo de entender, pero es un poco complicado de aplicarlo correctamente porque requiere mucha disciplina. Mucha disciplina. Y vamos a hacer una versión resumida, así fast track de Scrum. En 5 minutos, ¿qué es Scrum para aquellos que no conocen o es la primera vez que están escuchando sobre este marco de trabajo? En Scrum, lo que buscamos es que, como lo dice el valor, las personas trabajen de manera colaborativa y que haya una buena relación entre ellos. Entonces, pero para poder hacer esto necesitamos tener claro qué es lo que queremos hacer. Y ese qué es lo que queremos hacer debe estar definido y por alguien. Y ese es el rol que en el Scrum se le conoce como Product Owner, ¿no? Que el dueño del producto. Esta es la persona responsable de definir qué es lo que quiero hacer y en qué orden quiero hacer las cosas. Sea lo que sea un software, sea una campaña de marketing, sea algo de legal, sea algo de construcción, no interesa en realidad. Lo que interesa es que haya un responsable de definir qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, así como hay una persona que define qué es lo que se tiene que hacer, también hay un grupo, un rol que se le llama el team, el equipo, que es el que encargado de implementar ese pedido, esos requerimientos. Ellos son
los responsables del cómo se tienen que hacer las cosas. Y entonces, esta relación de entre qué y cómo se tienen que hacer las cosas se definen en una reunión que en Scrum se conoce como el Sprint Planning Meeting, ¿no? El Product Owner genera un backlog, un Product Backlog con todos los requerimientos, entra al Sprint Planning Meeting y junto con el equipo comienzan a analizar y a diseñar y a pensar cómo es que se van a implementar las cosas. Y hay un tercer rol que es muy importante dentro de Scrum, que es el que ayuda a que el trabajo entre estos dos roles anteriores funcione, que es el Scrum Master. El Scrum Master no es un gerente de proyecto tradicional, es más un facilitador, un coach que gestiona el proceso, no es la persona que asigna la tarea a Pepito o a María, sino que gestiona para que el trabajo se lleve de manera muy ágil, siguiendo los principios y las prácticas que Scrum y la agilidad promueven, ¿no? Entonces, ya tenemos en el planning identificado qué es lo que queremos hacer en un periodo corto de tiempo, porque es una de las características del Scrum, que se trabajan en periodos cortos de tiempo, que se le conoce como sprints. Y los sprints duran entre 1 a 4 semanas, dependiendo de la complejidad de los proyectos. ¿Ok? Entonces, al finalizar el planning, lo que tenemos ya es una lista de tareas que se van a hacer en ese sprint, en el siguiente sprint, en el que está comenzando. Y esa se le conoce como el Sprint Backlog, que es justamente la lista de actividades que se van a hacer en el sprint. Hasta ahí es la fase inicial, por decirlo así, de Scrum, donde ya se tiene claro qué y cómo se van a implementar las cosas. Entonces comienza el trabajo todos los días durante 2 semanas. Y durante todos los días hay una reunión de 15 minutos que es crítica, que es, para mí es una de las reuniones que le agrega mucho valor al trabajo ágil a través de Scrum, que es el Daily Stand-Up o el Daily Scrum, como lo conocen algunos, que es una reunión en donde todo el equipo comparte qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se ha hecho el día anterior, que es la última vez que se reunieron, qué es lo que se va a hacer en el día de hoy y cuáles son los problemas. Entonces, esta reunión nos permite identificar rápidamente riesgos, impedimentos, cuellos de botellas, inconvenientes que el Scrum Master tiene que ayudar a resolver para que el equipo trabaje de la mejor manera posible. Entonces, se siguen dando los días y al finalizar el sprint, hay 2 eventos más importantes. Uno es el Sprint Review, en el que el equipo se presenta al Product Owner y a otros involucrados, stakeholders, todo lo que se desarrolló en el sprint. Presenta de manera tangible el producto que se ha hecho, no diapositivas, no información de avance, nada, sino algo que esté funcionando. Y con la finalidad de obtener un feedback rápido, de que nos permita encontrar puntos de mejora, puntos de inflexión para poder ver hacia dónde tenemos que ir para poder generar un buen producto final. Y el otro evento es el Retrospective Meeting, en el que ya no nos concentramos en el producto, sino en el proceso. El equipo se reúne y comienza a reflexionar cómo les fue en el trabajo, en el sprint que está finalizando. ¿Les fue bien? ¿En qué cosas fueron buenas? ¿Qué cosas no fueron tan bien y que es necesario corregirlas? Y lo importante de esto es que se generen acciones de corrección y de mejora que deben ser implementadas desde el siguiente sprint, para que de esa forma generemos un proceso de mejora continua. En cada sprint vamos a ir mejorando nuestros procesos porque nosotros mismos vamos encontrando formas de mejorarlo y de esa forma el desempeño, la performance del equipo va a ir aumentando. Entonces, esto es Scrum, en grandes rasgos. Como ven, no es una metodología con muchos pasos, muchos roles, es más que nada una guía de trabajo que se puede adaptar fácilmente a cualquier industria. Entonces, Scrum es muy potente, es muy útil, ya viene muchos años demostrando su valor dentro de las diferentes industrias en las que se usan. Sin embargo, también hay casos en los que Scrum falló. La agilidad, en términos generales, falló. Entonces, ¿qué puede haber pasado, no? Lo que pasa es que Scrum de por sí mismo no es suficiente. Scrum te da muchas pautas, te da muchas guías, la gente en la agilidad, los agilistas, pues ayudan, los coaches, los Scrum Master ayudan a que Scrum se aplique correctamente, pero aún así no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Porque, como lo dije inicialmente, por más proceso perfecto, bueno, excelente que tengamos en nuestro trabajo, todo depende de que necesitemos y tengamos personas comprometidas en realizar este proceso adecuadamente. Entonces, estamos entrando ya al tema del coaching de personas. Entonces, ¿cómo es que las personas pueden comprometerse, pueden entenderse mejor?
El MIT en el 2018 lanzó un artículo interesante que decía que las organizaciones están compuestas de unas redes de conversaciones, ¿no? Y que los líderes tienen que identificar los entes lingüísticos, o sea, nosotros las personas, somos los que generamos estas redes de conversaciones. Y en realidad no es algo reciente, esto ya viene de muchos años atrás, ¿no? El MIT lo que pasa es que lo resaltó, y es correcto, porque todas las organizaciones están compuestas por nosotros, por personas que estamos en constante conversación con el resto de colegas y amigos del trabajo, de nuestras unidades de trabajo. Pero a veces encontramos lugares donde las conversaciones son no necesariamente las más productivas. Encontramos que no hay falta de agradecimiento, no hay respeto por el tiempo de los demás, hay promesas que se cumplen, que no se cumplen, que se hacen y no se cumplen. Entonces son conversaciones negativas, ¿no? Que lo que hacen es generar ambientes un poco difíciles en donde no es fácil que uno genere confianza con el resto de colegas. ¿Y qué podemos hacer nosotros como personas para tratar de revertir esta situación? Aquí es donde entran el proceso de las promesas, ¿no? Cuando uno hace una promesa y uno se caracteriza por cumplirlas, entonces eso va generando una identidad. La gente te va reconociendo como que tú eres una persona que cumple lo que dice. Y las promesas en sí son algo tan potente porque generan acciones a futuro, porque si yo prometo hacer algo, yo voy a tener que activar, ejecutar, realizar algo para poder cumplir lo que acabo de prometer. Y eso es lo que se conoce como los compromisos. Eso es lo que generan los compromisos. Las promesas generan compromisos. Entonces, estas promesas y los compromisos en general tienen un valor muy importante en las interacciones que hay con el resto de personas dentro de las organizaciones. Entonces, los compromisos, hay una teoría del habla que se maneja dentro del coaching que indica que los compromisos generan compromisos o promesas confiables, obviamente, generan un cambio en el comportamiento. No solo de la persona que hace la promesa, sino de las personas a las cuales se le hace la promesa, ¿no? Que genera un vínculo de confianza muy fuerte, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, dicen, estoy lanzando un nuevo producto el 1 de septiembre, necesito tener el call center listo. Y una persona que se caracteriza por cumplir con lo que promete, obviamente analizando la situación, le dice, sí lo vamos a tener. Entonces, el que hizo el pedido sabe que puede confiar en que va a tener el call center listo. Entonces, este tipo de acciones, de lenguajes, crean un futuro distinto, cambian el futuro. Una vez que uno hace una promesa o genera un compromiso, cambia el futuro, ¿no? Entonces, en la teoría del lenguaje, se hablan hay diferentes mecanismos para poder hacer esto. Hay diferentes formas de hacer los comportamientos, las comunicaciones a través de declaraciones, afirmaciones, juicios. Eso es un tema que en realidad en el CCD voy a dictar un curso de Scrum en julio o agosto probablemente. Los invito por favor a que estén atentos porque ahí vamos a entrar en detalle con este tema de cómo los compromisos y las diferentes formas de realizar la comunicación impactan positivamente en el desarrollo de las actividades dentro de una empresa. Entonces, ya tenemos claro hasta el momento de que los compromisos son un punto importante, muy poderoso dentro de una interrelación entre miembros de un equipo, miembros de una división, miembros de una empresa en total. Entonces, existe desde hace más de 40 años una teoría ya generada que se llama la gestión basada en compromisos, el Commitment-Based Management, que actualmente ha comenzado a tener mucha más relevancia justamente con la popularidad de las metodologías ágiles, porque las metodologías ágiles dependen de las personas. En este marco de trabajo de la gestión basada en compromisos, se define un proceso muy simple para poder generar esta interacción y correctamente entre las personas y poder medir y registrar y traquear si se está llevando bien este tipo de interacciones, ¿no? Se necesita, obviamente, como es un tema de comunicación, se necesita una persona que emita el pedido y alguien que lo realice, ¿no? Pero para poder emitir el pedido, esta persona primero tiene que prepararse, tiene que definir qué es lo que necesita y al final de ese proceso definir un pedido o una oferta, ¿no? Es decir, necesito tener listo no sé, pues los indicadores de performance del equipo A, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese pedido tiene que llegar a otra persona que es la que tiene que realizar la actividad. Pero antes de realizar la actividad, se tiene que llegar a un proceso de negociación para poder entender claramente qué es lo que se va a hacer.
De tal forma que yo, que voy a realizar, suponiendo que yo lo fuera a hacer, yo que voy a realizar la activación, la actividad, pueda realizar una promesa, decirle, sí, lo voy a hacer, y después de haberlo analizado, lo pienso hacer en tal plazo, ¿no? Entonces eso va a generar una promesa. Y una vez que ya está definida la promesa, pues tienes que comenzar a hacer el trabajo para poder cumplir con esa promesa. Y al final del periodo estimado, identificado, pues se entrega el trabajo con una declaración explícita de que aquí está lo que yo me comprometí, ¿no? Y tiene que ser algo explícito, porque a veces nosotros, sobre todo en Latinoamérica, no somos muy de esta actividad de hacer explícitas las comunicaciones. Dejamos mucho a la interpretación. Sin embargo, en las relaciones, las interpretaciones dependen mucho de cada persona y generan a veces malos entendidos. Entonces, por eso es que se resalta la importancia de hacer declaraciones explícitas de entrega, de cumplimiento de la promesa. Y por otro lado, la persona que recibe el trabajo realizado también tiene que hacer una declaración explícita de recepción y de satisfacción, de que lo que estoy recibiendo está de acuerdo a lo que yo solicité, o incluso mucho mejor, ¿no? Entonces, estos 4 procesos son los básicos, los simples que promueve la gestión basada en compromisos para que nosotros comencemos a utilizarlos en el día a día en nuestras actividades. Estas actividades, este proceso genera confianza porque genera compromisos, pero sin embargo, si no los llevamos bien, Una la confianza reunión que se va a tenía que ser. perder. Por ejemplo, si estamos en la fase de preparación, y no escuchamos activamente lo que la persona, el cliente está pidiendo, pues este cliente va a perder la confianza en nosotros. Lo mismo si es que estamos en la fase de negociación y no evidencio yo un compromiso de que quiero realizar lo que me estás pidiendo, tampoco voy a generar confianza en la otra persona. Y si a la hora de estar haciendo el trabajo no lo hago con calidad, ¿no? Lo hago por hacer y no me esfuerzo en hacer un buen trabajo, también voy a generar una desconfianza, voy a reducir la confianza en la otra persona. Lo mismo que si recibo finalmente cualquier cosa y no es satisfactorio, la confianza se pierde. Y la confianza, ustedes saben, cuesta, ¿no? La confianza es algo que se trabaja, que se hace crecer con el tiempo. No es fácil ganarse la confianza de las personas. Y una vez que se pierde es difícil recuperarla, ¿no? Entonces, por eso es importante cultivarla y mantenerla. Entonces, nosotros en Ambidextro hicimos como un ejercicio de qué tipo de personas en Latinoamérica, en el contexto latinoamericano, encontramos, ¿no? En nuestros día a día, y hicimos un ejercicio en función del nivel de confianza que generan, y tenemos a los que nosotros dijimos que son los criminales, ¿no? O sea, son aquellas personas que te prometen algo sabiendo que no la van a cumplir, ¿no? O sea, te dicen, sí, no te preocupes, yo lo hago, y al final se olvidó del tema, ¿no? Esos son ya los criminales, ¿no? De ahí tenemos los criollazos, ¿no? Los que te dicen que niegan haberse comprometido a algo, ¿no? Te dicen que yo me comprometí. No, yo no he sido, estás confundido, ¿no? O sea, eso no pude haber sido yo, ¿no? De ahí están los compadres, ¿no? Los que a veces cumplen, a veces no cumplen, y te dicen, ya, pues, ya te fallé una vez, no pasa nada, ¿no? Ya, esta vez no te fallo, ¿no? Entonces, ese tipo de personas a veces encontramos en nuestros día a día, ¿no? Ustedes probablemente ya están identificando algunos en su mente. De ahí tenemos a la persona confiable, aquella que cumple o intenta cumplir el 100%, pero si no puede cumplir, cumple por lo menos el 90% de sus compromisos, y si no logra cumplirlos, pues negocia con la persona, con el cliente a tiempo, para que sepa que no va a poder cumplir con algo, ¿no? Y finalmente está pues el impecable, que cumple el 100% de sus compromisos, de sus promesas. Sin embargo, es muy difícil, ¿no? En la vida real ser impecables, porque siempre hay factores que están fuera de nuestro control. Siempre hay factores externos. Entonces, si llegamos a un nivel confiable, es bastante bien, y mantenerlo en el tiempo es bastante bueno, y eso genera diferentes niveles de admiración, y los confiables, impecables, obviamente vamos a generar un nivel de admiración mucho más alto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué logramos con todo esto? Logramos que una organización que era una red de conversaciones, realmente la convertimos a una red de compromisos, ¿no? Porque cada vez que hablamos, cada vez que decimos algo realmente a otra persona, nos estamos comprometiendo. Y si realmente explícitamente nos hacemos alguna promesa, pues el compromiso o la responsabilidad es mucho mayor. Y las empresas se mueven en eso. En la agilidad, no lo mencioné en los valores, pero hay uno de los valores que es que no nos preocupamos mucho por la documentación, preferimos más la aceptación del cambio, la interrelación con los demás. Entonces,
eso implica que tienes que confiar mucho en la otra persona. Implica que tú tienes que generar promesas y tienes que ser confiable. Y a eso buscamos. Buscamos en que las organizaciones estén llenas de conversaciones, pero que en realidad esas conversaciones sean compromisos confiables, ¿no? Entonces, la gestión basada en cambios se focaliza en eso, en que a través del lenguaje generemos acción para futuro, y eso implica cambiar un poco la forma que nosotros tenemos de comunicarnos, ¿no? Tenemos que ser más responsables con la forma como nos comunicamos. También tenemos que interpretar las cosas correctamente, ¿no? Si no entendemos algo, pues tenemos que hacer un feedback, pedir una retroalimentación para poder estar claros y poder comprometernos adecuadamente a las cosas. Y obviamente los compromisos van a cambiar. Si comenzamos a utilizar estos principios y estas prácticas de gestión basada en compromisos, nuestros niveles de compromisos en las organizaciones van a cambiar, y para bien. Entonces, teníamos las dos aristas. Tenemos la arista del el Scrum, agilidad por un lado, y tenemos la gestión basada en compromiso por el otro lado. Entonces, con Scruminment, como nosotros lo llamamos, mezclamos ambas cosas. Traemos lo mejor de ambos para poder generar algunas prácticas que nos ayuden a realizar nuestro trabajo. Entonces, para nosotros, Scruminment es la agilidad de Scrum basada en los compromisos de las personas. Y el compromiso es la clave porque es lo que une toda la agilidad que puede haber dentro de una organización. Si no hay un compromiso y si no son los confiables, pues la agilidad va a fallar. Por eso es que muchas veces Scrum falla, porque las personas no se comprometen adecuadamente a trabajar con este nuevo mindset, con esta nueva forma de pensar que promueve la agilidad. Y en Scrum, como hemos visto en la charla, en la primera parte de la charla, en los diferentes eventos, en todos los eventos se generan compromisos. Si estamos en el planning, pues obviamente me voy a comprometer a implementar algo que el Product Owner me está pidiendo que lo haga, y yo analizo con él y me comprometo a hacerlo al finalizar del sprint, ¿no? Terminando el sprint voy a demostrarle lo que he hecho. Entonces ahí ya estoy generando compromisos. En los dailies, cuando yo digo, el día de ayer hice, no sé, redacté la carta para el gerente y hoy día se la voy a enviar. Entonces, yo me estoy comprometiendo a que hoy día voy a enviar la carta al gerente. Y es un compromiso explícito que lo haces delante de todo el resto de miembros de tu equipo. Entonces, ahí también se están generando compromisos. En las retrospectivas, ni qué decir, porque estamos analizando cuáles son cómo fue el proceso, cuáles son los puntos de mejora, y sobre todo estamos identificando acciones que debemos hacer para mejorar y que no se vuelva a cometer el mismo error o reducir el impacto de algún problema en los siguientes sprints. Entonces nos vamos a comprometer a hacer ciertas cosas en los siguientes sprints. Entonces también hay compromisos en esas reuniones, en esos eventos. Y en el review, donde se está presentando el trabajo final, lo que se ha realizado durante todo el sprint, pues obviamente a la hora que hay un feedback con el cliente, pues si el cliente me dice, oye, sí, monstruo, lo que has hecho está excelente, pero quizás podríamos mejorarlo aquí, podríamos agregarle, no sé, cambiarle los colores de la página web que estás haciendo, por poner un ejemplo. Yo puedo comprometerme en ese momento o simplemente decirle, ¿sabes qué? Esa actividad la revisamos en el planning, ¿no? La revisamos en el planning, el Product Owner la pone dentro del backlog, y a la hora que lo implemente, a la hora que entre a un sprint, pues nos vamos a comprometer a realizarlo. Entonces ya estamos de una forma también comprometiéndonos a revisar el pedido que se puede recibir a través del feedback en el evento del review. Entonces, incluso, ¿no? En todos los días, conforme estamos trabajando en equipo, pues el hecho de que estar coordinando con tu colega, ahora remotamente por el tema de la pandemia, pero antes cuando era face to face y tenías a tu colega al costado y te tenías que reunir y hacer algunas preguntas, pues ahí ya se estaban generando compromisos en el simple hecho de estar conversando con ellos. Entonces, en Scrum, en todo momento va a haber compromisos. La idea es cómo gestionarlos adecuadamente, y el marco de trabajo de la gestión por compromiso nos da algunas pautas que nos ayudan para eso. Y aquí tenemos algunas técnicas que podrían ser un poco más puntuales en cada uno de los casos. Por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que tenemos que acostumbrarnos es cambiar un poco la forma en cómo nos comunicamos. A veces estamos muy acostumbrados a asignar cosas, ¿no? Decirle,
Pepito, haz tal cosa, Juancito, haz tal cosa, María, esto para dentro de 30 minutos. La idea es que cambiemos esta forma de comunicarnos. En lugar de hacer asignaciones, hay que pedir requerimientos. ¿Qué tal si en lugar de eso le diríamos, Juancito, ¿podrías, por favor, tener listo el documento que necesito para mañana? ¿No? Eso no, ese cambio en la forma de comunicarnos genera mayor empatía y genera un efecto positivo en la persona que está recibiendo el mensaje, porque te da pie a que tú puedas analizar el pedido, a que tú puedas evaluar y hacer la negociación que viene dentro de la parte de la gestión basada en compromisos para poder ver si es posible o no realizar el requerimiento que estás recibiendo. Normalmente eso se da en Scrum, pues en el Sprint Planning, ¿no es así? Ahí el Product Owner va a estar haciendo pedidos, requerimientos. Ahí no se están asignando ninguna tarea y el equipo está justamente analizando y recibiendo los requerimientos para poder ver cómo se van a implementar después. Entonces, después que ya tenemos los requerimientos más identificados, en los otros eventos del Scrum, como en los dailies o en el planning mismo, pues se realizan las negociaciones, ¿no? Si no se puede cumplir con el pedido que estás recibiendo, tienes que tener la capacidad y también es un tema de la cultura del trabajo, de la cultura de la empresa en donde está, que te tiene que permitir a ti identificar si es que puedes o no puedes cumplir con el requerimiento, ¿no? En la agilidad buscamos mucha transparencia, mucha colaboración, entonces es un cambio cultural que se promueven en organizaciones que no están acostumbradas a trabajar de esta forma. Entonces, en un ambiente en el que sí hay una confianza y hay una transparencia y es posible hacer este tipo de análisis, pues si en caso no se pueden cumplir con el requerimiento, se puede declinar, se puede decir, lo siento Juan, lo siento jefe, tengo muchas asignaciones, tengo estas tareas pendientes y no puedo atenderlo en estos momentos, pero lo importante es no quedarse con eso, sino ofrecer una contraoferta, ¿no? Ofrecer y decirle, pero ¿qué le parece si lo veo pasado mañana? Por poner un ejemplo, ¿no? Ya para mañana termino lo crítico y para pasado mañana me doy un tiempito y lo puedo revisar. Entonces, ya se está generando una dinámica muy interesante, ¿no? No solo estás declinando la oferta, sino estás proponiendo una alternativa, una solución que podría ser favorable para la persona que te está solicitando el requerimiento. Y una tercera técnica es que ya una vez que se acepta el requerimiento, pues hay que estar en una comunicación constante, ¿no? En Scrum eso se logra a través de los dailies, ¿no? Todos los días, en 15 minutos, donde participa el Product Owner, todo el equipo, el Scrum Master, estamos constantemente retroalimentando el trabajo, cómo se están desarrollando las cosas, ¿no? Y si por alguna razón algo que se planeó durante el planning no se está logrando, pues ya se puede identificar antes de que llegue la fecha final y en ese momento que sea, oh, sorpresa, no llegamos a terminar. No, todo esto ya está manejado a través de los dailies. Y si en caso no se puede lograr algo, pues ya se pueden ir tomando acciones correctivas, viendo qué formas se pueden reducir ese impacto de no realizar alguna promesa, ¿no? Y lo importante es que la persona, en este caso el Product Owner, esté enterado de esta situación, ¿no? No esté enterado constantemente, no al final y que sea un problema para él y para el equipo finalmente, ¿no? Y una cuarta técnica es que, lo que les decía, ¿no? O sea, es importante explícitamente entregar el trabajo. Y Scrum indirectamente lo promueve a través del review, ¿no? En el review, tú explícitamente vas a la reunión y presentas todo lo que has hecho en función de todo lo que te habías comprometido. Y si por alguna razón no se logró algo, pues en ese momento ya el Product Owner probablemente ya debe estar enterado de la situación, pero al resto de asistentes en la reunión, pues tú le dices, intentamos hacer esto, pero no sé, el proveedor no nos dio las licencias para poder usar el nuevo CRM, por poner un ejemplo, y no pudimos definir muy bien la campaña en la plataforma, pero ya la tenemos definida en otras formas. Entonces, ahí estás entregando explícitamente lo que se pudo y lo que no se pudo cumplir. Lo mismo que en el retrospective con respecto al proceso, ¿no? Y también buscamos que haya una recepción explícita de lo que se está entregando, ¿no? Y a veces ocurre que uno entrega las cosas y la persona que lo recibe no te da el feedback, o no te da la conformidad. Entonces, también podemos nosotros de manera proactiva pedirla, ¿no? Decirle, mira, te entregué esto, ¿qué te parece?
¿no? Está de acuerdo a lo que tú necesitabas, y si la otra persona pues no pensaba hacerlo, en ese momento va a reaccionar, te va a decir, sí, en ese momento te puede dar el feedback, te puede decir, ¿sabes qué? Lo reviso y te lo menciono más tarde, mañana, y tú tienes que hacer un seguimiento, ¿no? De cómo ha recibido esta persona, cuál es el nivel de satisfacción del trabajo que tú has entregado, ¿no? Entonces, esta comunicación, estos mecanismos, estas técnicas, buscan eso, buscan que nosotros podamos generar mejores formas de trabajo. A veces estamos muy acostumbrados al mail, ¿no? Hacemos algo y lo mandamos por email, ¿no? Y ni siquiera avisamos, ¿no? Y después de un día te dicen, oye, y lo que te pedí, no sé, el documento que te pedí, te lo mandé por email el mismo día. Pero como no hubo esa entrega efectiva, explícita, pues la otra persona probablemente tampoco se enteró, ¿no? Entonces, el email es bueno, como muchos de los otros medios de comunicación, mecanismos de comunicación que actualmente existen, pero no importa el mecanismo que uses, lo importante es que sigamos estas pautas que nos propone la gestión basada en compromisos para que podamos generar un mejor mecanismo de comunicación. No importa si es por Slack, por email, si es en persona. Ahora es un poco más difícil hacerlo en persona, pero haciendo uso de cualquiera de estas herramientas, igual podemos motivar entregas explícitas y niveles de recepción y satisfacción explícitos, ¿no? Y si usamos Scrum, pues tenemos eventos que nos ayudan a eso. Entonces, pero las personas no solo somos entes lingüísticos, las personas también tenemos estados de ánimos, ¿no? A veces nuestros estados de ánimos influyen, no a veces, casi siempre, influyen en nuestra forma de comunicarnos, ¿no? A veces, pues, estamos de mal humor, tenemos problemas, estamos estresados y a veces, pues, decimos algo que no lo pensamos muy bien y generó una molestia en la otra persona. Entonces, ahí también hay un trabajo del Scrum Master. El Scrum Master tiene que comenzar a gestionar estos estados de ánimo, ¿no? Tratando de promover estados de ánimos que ayuden a la comunicación, ¿no? Incentivar estados de ánimos positivos y tratar de identificar cuáles son los estados de ánimos que no son tan positivos y tratar de disiparlos, ¿no? Es un trabajo, como les decía, que tiene que ver con coaching. Un Scrum Master tiene muchos sombreros a la hora que hace su trabajo. Es facilitador, es coach, es entrenador, mentor, pero no importa la actividad que hagas, siempre se tiene que enfocar en las personas, en su equipo. Y los estados de ánimos influyen mucho, entonces tenemos que enfocarnos mucho en cómo están estos estados de ánimo. Y hay herramientas, hay técnicas que ayudan a que podamos ir gestionando estos estados de ánimos en los equipos. Por mencionar algunos, hay un Nico Calendar, ¿no? Que todos los días vamos poniendo cómo nos sentimos, cómo nos vamos sintiendo, y si alguien no se siente bien, pues el Scrum Master puede intervenir y de esa forma poder identificar algún problema y ayudar. Entonces, los estados de ánimo también son importantes porque influyen en la comunicación que va a haber dentro de un equipo de trabajo, dentro de una organización, porque cuando hablamos de Scrum no solo hablamos de equipos, ahora Scrum también ya pasó la frontera solamente de equipos, ahora hablamos de escalamiento de Scrum en múltiples equipos de tal forma que lleguemos a ser una organización ágil, completamente ágil, ¿no? Es lo que se llama la agilidad empresarial, que las empresas ya no solo se enfoquen en tener equipos ágiles, sino que toda la organización trabaje bajo el mindset y las prácticas y los principios ágiles, ¿no? Es todo un tema también que se está impulsando mucho ahora en las diferentes industrias. Entonces, esto es lo que yo quería traer para ustedes el día de hoy. Son muchos temas, como pueden ver, estamos tratando de cubrir algunos temas de manera muy rápida, pero estos temas van a verse con más detalle en el curso que vamos a dar aquí en el CCD, en el Centro de Convergencia Digital. Y si alguien de ustedes desea obtener un webinar un certificado por este webinar, me indican los organizadores que lo pueden hacer a través del contacto @ccd.com.pe y tiene un costo de 20 soles, así que es algo que me parece que podría ser muy útil para ustedes. Lo importante, lo que quiero que se lleven de este webinar es estas ideas, estos puntos, ¿no? Y comiencen y que les genere el bichito de la curiosidad. ¿Qué más hay en Scrum? ¿Qué más hay en gestión de compromisos? ¿Cómo pueden ayudarme esto en mi trabajo, en mi equipo? ¿Puedo motivar al resto a que también investiguen sobre estos temas? Eso es lo que buscamos con estos webinars cortos, porque los temas con más detalle pues requieren más tiempo, ¿no? Requieren cursos, requieren talleres, requieren práctica, ¿no? Para poder aprenderlos correctamente. Entonces, ahora abro el chat para que
Cualquier persona que tenga alguna duda, alguna consulta sobre el webinar, el tema, encantado de poder absolverlas para que puedan sacarle mayor provecho. A ver, veamos. Chat. Aquí. Muy bien, buenas noches. ¿Dan certificación en Scrum? Es una pregunta de Percy. En realidad, la certificación la brindan entidades internacionales, ¿no? Como el Scrum Alliance, Scrum Study, hay varias, ¿no? Que cada una tiene sus enfoques un poco distintos de una que la otra. El curso lo que te brinda es darte los conocimientos adecuados, siguiendo los lineamientos de la certificación de Scrum Alliance para que uno pueda después aceptar o tomar alguna certificación de manera individual. En Scrum.org, por ejemplo, uno puede pagar y son $200, depende del examen, y puede tratar de obtener certificados sin tener que llevar un curso con algún trainer certificado. Todo depende de cómo te quieras certificar en Scrum. Si estoy en México, ¿cómo me aplica la asistencia al curso que me comentas? Tengo entendido que el curso va a ser virtual, porque no puede ser presencial, así que el curso pues, está abierto completamente para cualquier persona que quiera recibirlo desde cualquier parte del mundo. Es un taller más que un curso, vamos a hacer muchas dinámicas, ¿no? Vamos a hacer muchas dinámicas, trabajos grupales, porque Scrum, como ustedes han visto, es bastante sencillo. Se aprende, y bueno, esto viene como parte de la agilidad. La agilidad se basa en el empirismo. El empirismo indica que uno aprende las cosas conforme las va haciendo. Entonces, ese es el enfoque que yo siempre uso cuando hago todos mis entrenamientos, en el sentido de que nos enfocamos más en la práctica, porque de esa forma se aprende mucho mejor. Ahí salen los insights, ¿no? Ah, eso se hace así. Es así a través de la práctica. Y ahora, bueno, hay herramientas que nos ayudan para hacer las dinámicas de manera remota, ¿no? ¿Cuáles consideras son buenos indicadores de que allá le está funcionando y el trabajo es exitoso? Esa es una pregunta interesante, Jorge, pero hay una respuesta muy simple a esa pregunta compleja, en el sentido de que en la agilidad uno realmente dice que y demuestra que es ágil cuando genera resultados concretos. De nada nos sirve tener el certificado de Scrum Master, de nada nos servía, bueno, antes, ¿no? Ahora no tanto, pero de nada nos servía tener pues las paredes llenas de post-its, de colorcitos, tener nuestro laboratorio de innovación, cuando no estábamos generando resultados que le agregaran valor a la organización. Estábamos siendo muy cool, pero no necesariamente muy ágiles, porque la agilidad se mide solamente cuando entregas valor, entregas resultados concretos en un corto plazo y de manera incremental. Y ese valor es apreciado por tu cliente y por sus usuarios finales. Ahí es donde realmente estás midiendo la agilidad, ¿no? Entonces, la agilidad no se mide con cantidad de tareas realizadas, ¿no? Porcentajes de avance, no se mide de esa forma. Más se mide bajo un enfoque de usuario céntrico, de producto, con cuánta aceptación tiene el cliente con lo que se está entregando, cuál es el feedback recibido, mi cliente me va a recomendar con otros. Entonces, si te das cuenta, traspasamos todo el proceso de desarrollo de un producto para poder medir el resultado del proceso de desarrollo del producto en función de cómo lo están utilizando los usuarios. Ahí recién estás midiendo qué tan ágil o qué tanta agilidad se está utilizando en la empresa, ¿no? Las empresas no son ágiles, las personas usan la agilidad para que puedan desarrollar mejor las cosas. Hay proyectos, esa es otra pregunta. Emanuel, hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Hay proyectos en los que no sería adecuado las metodologías ágiles? Esa es una buena pregunta y eso es completamente cierto. La agilidad es otra forma de trabajar los proyectos, pero no es la solución a todos los proyectos. En el caso específico de Scrum, como lo dije al inicio, es muy bueno para desarrollar productos innovadores en ambientes de mucha incertidumbre. Cuando no se tiene muy claro qué es lo que se quiere hacer y cómo lo quiero hacer, que muchas veces ocurre eso, ¿no? Que el cliente ni siquiera el cliente sabe exactamente qué es lo que quiere hacer. Entonces, en esos ambientes, Scrum es muy útil, porque tiene todo el mecanismo que va a ayudar a que la incertidumbre se vaya eliminando, reduciendo conforme se van implementando las cosas y los riesgos se van manejando correctamente. Pero si estamos en un ambiente donde la incertidumbre es muy baja porque se tiene muy claro los procesos, hay muy pocos riesgos de que las cosas cambien, entonces probablemente Scrum no sea tan útil en ese lado. Entonces, para eso podrías trabajar con una metodología más tradicional
o te puedes mover a un enfoque mucho más lean, donde probablemente un trabajo basado en Kanban te ayude a tener un mayor flujo, un mejor flujo del trabajo, ¿no? Entonces, hay diferentes marcos de trabajo, herramientas que se pueden utilizar según sean los casos. No todo es scrumizable, como decimos. No todo es scrumizable. Y no significa que Scrum sea bueno y que lo que se hacía antes sea malo. No necesariamente. Lo que pasa es que Scrum te da otra forma de ver las cosas que pueden aplicar a algunos escenarios, como lo mencioné, y puede que no aplique. Y es mejor quedarte con la forma de trabajo anterior que tenías o mejorarla aplicándole un enfoque de Lean, ¿no? Un enfoque Lean. Hay otra pregunta de Renato. Renato, ¿cómo estás? Gracias por participar. ¿Cómo llegan a converger PMI y Scrum en algún escenario? Esa es una pregunta interesante y yo he tenido que vivirla cuando hice algunos servicios en minería. En minería, obviamente, mi minería es todo basado en PMI porque ellos tienen un enfoque mucho más distinto que al software o en marketing, ¿no? Donde son ambientes un poco más innovadores. Se pueden hacer algunas alineaciones entre algunas prácticas de Scrum con algunas prácticas propuestas del PMI, ¿no? En el PMBOK. Pero hay algo que yo siempre digo que probablemente sea la razón por la cual no es completamente compatible y tiene que ver con el mindset. En el PMI, el mindset que se promueve es el mindset de Command and Control. El gerente de proyecto es la persona responsable del desarrollo de todo el proyecto. Por lo tanto, yo como gerente de proyecto, tengo que tener control sobre todo el proyecto. Tengo que asignar las tareas, saber los tiempos, verificar los riesgos, con mi equipo, obviamente, pero finalmente la responsabilidad es mía. En la agilidad no es así. En la agilidad, los equipos son autoorganizados. Ellos solos, entre ellos, tratan de buscar la mejor forma de lograr cumplir con los compromisos que asumieron durante el planning. Entonces, ahí no hay un gerente de proyecto que te esté asignando las tareas, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de accountability en equipo, que el equipo es responsable de todo lo que se desarrolla. Entonces, ese mindset es la razón por la cual no se pueden alinear completamente, ¿no? Tal cual. Y el PMI obviamente es muy útil para industrias como construcción o industrias, como yo dije, donde no hay muy poca incertidumbre, donde se tiene muy claro las cosas desde la planificación, pero no aplica muy bien en ambientes donde hay demasiada incertidumbre, ambientes muy creativos, muy innovadores, donde todo tiene que circular y correr muy rápidamente sin saber exactamente qué es lo que sigue, en el muy largo plazo, mucho menos. Entonces, no se puede, en mi opinión, no se puede alinear completamente. Algunas prácticas probablemente sí, algunas no, ¿no? Entonces, y cuando uno a veces quiere hacer ese traslape, se generan lo que en Lean conocemos como desperdicios, ¿no? A veces decimos, ok, vamos a hacerlo de manera ágil, pero tenemos que hacer informes de tipo PMI, entonces ya yo convierto mi background chart en un Gantt y genero actividades que tengo que realizar para poder cumplir con algunos lineamientos basados en el PMI, pero que no le están agregando valor necesariamente al desarrollo del producto. Entonces eso es un desperdicio, es un waste, ¿no? Que en Lean tratamos de evitarlo. Otra pregunta de Jessica. ¿Release Scrum es lo mismo que Sprint Backlog? Me imagino que te refieres con release al release planning. En release planning es algo así como que la planificación de que todo el producto tal cual lo tenemos concebido ahora, estimamos, en función de lo que conocemos, que podríamos terminarlo en 4 releases. Pero es una estimación. Es algo que va a cambiar, muy probablemente, casi siempre ocurre, durante la implementación. Va a cambiar, entonces tus releases van a ir cambiando conforme se van implementando. El Sprint Backlog el backlog significa lista, es un listado. Entonces tenemos 2 backlogs. Tenemos el backlog del producto, el Product Backlog, que son los requerimientos, ¿no? De todo lo que el Product Owner quiere que se implemente, y tenemos el Sprint Backlog, que son las tareas que vamos a hacer como equipo específicamente en el sprint que está comenzando, solamente en este sprint. Entonces no es un listado muy grande, es un listado pequeño comparado probablemente al backlog, donde solamente estamos especificando qué tareas vamos a hacer. Y ahí, por ejemplo, no es un cronograma, porque ahí no está indicado qué tiempo va a tomar cada tarea, ni quién lo va a hacer. Probablemente están identificadas las tareas y ya durante la implementación,
como el equipo es autoorganizado, cada uno entre el equipo va a identificar cuál es la mejor forma, quién es la mejor persona que pueda realizar las cosas, y entre ellos se van organizando y asignando las tareas. Espero haber resuelto tu pregunta. Desde Colombia, Víctor, ¿qué tal Colombia? Saludos para allá. ¿Puede convivir un gerente de proyecto encargado de presupuesto, adquisiciones y un Scrum Master? Probablemente sí. Yo en mi experiencia sí he tenido que convivir con gerentes de proyectos, pero la idea, y ellos mismos se dan cuenta de que si realmente Scrum es útil para el tipo de proyectos, tipo de servicios o tipo de productos que se están realizando, el gerente de proyecto mismo va cambiando su mindset y se va adaptando y adoptando el mindset ágil, ¿no? Entonces comienza a ver los beneficios que trae la agilidad en el desarrollo del producto que se está haciendo. Obviamente eso depende del gerente de proyecto, ¿no? Hay gerentes de proyectos que son muy dogmáticos, muy cerrados, y puede ser que no, ¿no? Diga, no, yo necesariamente, yo trabajo de esta forma y no estoy muy alineado a eso. Y es probable y es correcto. La agilidad tampoco es para todos, ¿no? Hay gente que trabaja muy bien bajo un esquema muy tradicional. Moverse a la agilidad es muy, muy difícil porque involucra quizás mucho interrelacionamiento con otras personas, y yo soy muy introvertido y soy muy bueno analizando o haciendo diseños, pero no me gusta interrelacionarme mucho. Entonces probablemente la agilidad no es algo que yo vaya a adoptar muy fácilmente. Entonces la agilidad no es para todos. Pero si uno está abierto a poder aprender y aceptar nuevas formas, pues le puede dar un chance de decir, bueno, voy a intentarlo a ver cómo va, ¿no? Y hay casos, obviamente, en que los gerentes de proyectos pues tienden a adoptar prácticas ágiles. Como también hay casos que no, como ha ocurrido en los bancos, ¿no? O sea, el BBVA que hizo fue, pues hizo, para hacer su transformación digital, pues cambió toda la plana media para arriba de la gerencia para que entrara gente con una mentalidad mucho más ágil, mucho más abierta, y comenzaran a implementar todo su mecanismo de transformación digital. Todo depende de las personas. Y la Merari, ¿puede una empresa implementar Scrum con un Product Owner externo, es decir, que no pertenezca a la empresa? Esa es una pregunta interesante. Yo te puedo decir que es muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque el Product Owner, además de conocer el negocio, que puede ser que una persona tercera conozca del negocio, es probable, el Product Owner tiene que tener capacidad de decisión. Tiene que saber que, por ejemplo, ¿no? Decidió que ABC quería que se hiciera ABC, pero durante el planning no es posible hacer B porque requiere todavía de otras cosas. Entonces, él tiene que tener la capacidad de decidir, ok, B no va, hacemos C y metemos D. Entonces, esa decisión la tiene que hacer alguien que tenga ese poder. Una persona de afuera, un tercero, probablemente no tenga ese poder. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Van a ocurrir delays, desperdicios. ¿Por qué? Porque va a ocurrir que te diga, puede ser, pero lo tengo que consultar con el gerente de servicio, ¿no? Y él está ocupado y está lleno de reuniones y me va a atender el viernes, o sea, que te voy a tener la respuesta recién para la otra semana, imagínate. O sea, bajo ese esquema no está siendo ágil, ¿no? Por eso el Product Owner tiene que ser alguien que conozca el negocio, y por lo tanto que tenga poder de decisión, y normalmente eso lo tienen personas que son propias de la empresa. Colombia, Víctor, continuando con la pregunta anterior, ¿es probable que un gerente de proyecto sea el Scrum Master y se convierta en un gerente integral? Bueno, viene la misma respuesta prácticamente, depende del gerente, ¿no? Porque acuérdate del mindset, ¿no? El gerente tiene que comenzar a adoptar prácticas que involucran que pierda control, que pierda poder. El gerente de proyectos normalmente es el más poderoso dentro de un proyecto, dentro de un servicio, porque él es el que controla todo. Bajo un esquema ágil, el Scrum Master lleva un liderazgo distinto. El liderazgo es más de servil, en el sentido de que yo no estoy gestionando a las personas, yo estoy gestionando el proceso, y yo ayudo a que las personas hagan su mejor esfuerzo y no tengan problemas para poder desarrollar correctamente su trabajo. Entonces, el enfoque es distinto. Si el gerente de proyecto es una persona abierta y va adoptando nueva forma de liderazgo, probablemente sí, se va a convertir en un gerente de servicio ágil, por decirlo así. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta adicional. Espero haber también resuelto sus dudas. Están muy, muy interesantes las preguntas, por cierto.
Si hubiera alguna pregunta adicional, encantado de ayudarles. Y si en caso no las hubieran, en la diapositiva en la que están viendo ahora, pues están mis redes sociales para que puedan seguirme por ahí, y encantado de resolver las preguntas por esos medios, ¿no? Tanto en personal como el de la empresa. Y en el CCD también pueden contactarlos, ellos también tienen mis datos de contacto. ¿Van a compartir la grabación de esta conferencia? Tengo entendido que sí, la están grabando justamente para que puedan compartirlo con los asistentes, ¿no? Así que estén atentos a la comunicación que van a enviar. Así es, me comunican que sí, la grabación va a estar en Facebook y en YouTube. Perfecto, entonces, nada, gracias chicos, gracias a todos. Si no hay alguna otra pregunta, de verdad les agradezco que todos hayan dado un tiempo para poder participar de este webinar y escuchar un poco lo que puedo compartir con ustedes. Muchas gracias.